está cagado porque es la primera vez que me invitan a un lugar a hablar de algo que no sea música, güey, ¿no? Sí, es lo que la otra vez estaba pensando, si alguna vez habías hecho, bueno, o hablado algo aparte que no sea eso. No, la neta no, pero pues es un buen, es una buena experiencia y un buen dato. Oye, pero me imagino que no se sacarán de onda tus alumnos porque tú eres maestro de música, de guitarra específicamente. Se le saca de pedo su pedo, Que, ¿no? que digan, el maestro que se ve tan seriecito y... Nah, qué pinche serio, Bueno, o sea, soy mamón, pero no serio. Soy mamón. Sí. Pero mamón tipo, maestro de este güey, del de Whiplash, o como... ¿Del pelón de Whiplash? En vez del pelón de Brazers, es el pelón de Whiplash. Mamón sin ser agresivo, porque ese güey sí está como bien denso en ese pedo, ¿no? Pues no, yo no le aviento cosas a los alumnos ni nada. Yo le aviento chistoretes a mis alumnos. Ándale, unas mentadas de madre, eso sí. Está bien. Pero okay. Cosas no. Va. Bueno, pues este podcast se armó precisamente, y más contigo que le haces al ¿qué será? ¿Cómo le llamarías tú? ¿Te late esta onda de hablar de lo... es que no sé si llamarlo sobrenatural, porque creo que hay ya ahorita, para mí, digo, por eso no sé si esa sea la palabra correcta, porque ahorita ya como que suceden cosas que ya medio rayan en la ficción, pues, y pues por ese lado también cosas que no entendemos, pues, ¿no? Sí, pues bueno, no es que sucedan ahorita, o sea, han sucedido siempre. Sí. Pero pues más bien que de pronto ya también con la comunicación, o sea, con las redes sociales, este punto, pues se hace más evidente como pues una cierta tendencia a querer explicar esto de diferentes formas, ¿no? Entonces pues lo podemos llamar, si quieres, sobrenatural, o místico, o esotérico, o bla bla bla. Entonces por mí está chido, como lo quieras llamar, güey. Cosas extrañas. Sí. Como que cada quien a su comprendimiento le dice o le habla como así que como Dios le da a entender. Sí, y por ejemplo esto que mencionas, lo que decías, no sé, hace unos días escuché, bueno, más bien semanas, ¿verdad? Que hablabas de los terremotos y las coincidencias y las de las malas vibras que atraen. Y de las disyuntivas que hay, fíjate, ¿no? A mí ese se me hace un tema bien interesante, ¿no? En general. Lo que menciono en ese pedo es que no es que crea que las malas vibras atraen en temblor, pero tampoco no creo que la mente tenga un poder sobre algunas cosas, ¿no? O sea, es como un poco contradictorio, pero a la vez sí, a la vez no sé, o sea, es... Yo realmente sí creo, o sea, yo sí creo así fervientemente en que la realidad es un constructo psicológico, ¿no? Sí. O sea, y no meramente psicológico. Y es que este es un tema bien peligroso en un sentido social. Sí. Porque pues, o sea, está como las dos posturas, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, pues la gente que sienta sus opiniones, digamos, en todo lo que es comprobable, vamos a decirlo así, lo que sería el pensamiento científico, y pues eso sí es entrecomillado así totalmente, ¿no? Sí. Porque el pensamiento científico, más que otra cosa, pues es, digamos, es una cierta metodología, ¿no? Sí. Pero pues realmente sí hay como una cierta parte de la gente, digamos, que si no ve y que si no se lo explican así tal cual, y que si no lo puede comprender, pues no lo aceptan de ninguna forma, y de ninguna forma hay que referirse a esto tampoco de manera peyorativa, ¿no? Porque digamos, pues no es culpa realmente de la gente así como tal, ¿no? O sea, es una cuestión como de conciencia. Y es que también la forma de abordar también el pensamiento mágico, a partir, digamos, de cómo lo hace la sociedad actual,
pues sí está como bastante chafita, ¿no? O sea, porque hay una tendencia, vamos a decirlo así, a trivializar todo lo que la sociedad no entiende, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, se habla, no sé, de la alquimia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y se trata del caso de la alquimia, por ejemplo, como una especie de protoquímica, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, yo he escuchado 1000 veces este asunto, ¿no? Y se trata, pues, de gente ingenua y poco avanzada, digamos, en ese sentido. Pues a los alquimistas, ¿no? ¿Cómo vas a convertir algún otro metal, qué sé yo, el plomo en oro, por decir una cosa? O cómo vas a... Uh-huh. Etcétera, ¿no? O sea, tantas cosas que existen, digamos, en el sentido, digamos, simbólico de lo que Ajá. es el asunto de la alquimia, por ejemplo, ¿no? Que es el tema el ejemplo que pues, más o menos estoy abordando. Pero la alquimia no es ni de pedo una suerte de química, ni de protoquímica, ni siquiera es, o sea... Es una especie, vamos a decirlo así, de metodología, esotérica, ¿no? Ajá. O sea, tiene que ver más bien con lo simbólico, con lo espiritual, tiene que ver con el desarrollo del espíritu, de uno mismo, etcétera, etcétera. Porque precisamente esos temas se tratan... son muy herméticos, ¿no? Se tratan precisamente con aspectos de alegoría, simbolismos, porque no se puede hablar directamente de ellos, ¿no? Entonces, el pedo es que la gran mayoría de la gente solamente tiene una lectura literal de las cosas, ¿no? Entonces, entonces se va nada más con lo que es literal, ¿no? O sea, con el significado inmediato y lo toman como absoluto, ¿no? Es que y ese es... estamos acostumbrados como que a ver ese tipo de cosas como algo, o sea, como hace poco estaba escuchando algo sobre lo de las momias, ¿no? O sea, el concepto que tenemos sobre las momias es el concepto que se le dio a partir de que si las maldiciones y todo este tipo de cosas que se le atribuyó, o sea, por los medios de comunicación de aquel entonces cuando se descubrieron todas estas, las pirámides y lo que tú quieras. Y se les atribuyó este sentido de que eran terroríficas, o sea, y ahorita así igualmente yo creo que con la magia o con todo este tipo de cosas, ya sea el tarot o todo este tipo de, no sé si llamarles así, pseudociencias, o son vistas como de una forma así, vaya... como tú dices, o sea, como que la gente lo quiere ver literalmente, pero estas cosas no se deben ver así. Yo creo que van como que... Ni de pedo. Ajá. Sí, absolutamente nada que sea mitológico, artístico o que sea, digamos, un producto de la psique o de la expresión humana, se debe de leer literalmente. Nada. Ni películas... ni, insisto, mitologías, ¿no? Que es como lo que está más a la mano, lo más obvio, ¿no? Entonces, pues están como todas estas, con todo respeto, pendejadas, ¿no? De la gente, por ejemplo, que se pone a buscar, por ejemplo, vestigios del diluvio bíblico, ¿no? Okay. De que están buscando, de que si de verdad, o sea, no... El diluvio por sí mismo es un símbolo, es incluso un símbolo arquetípico, ¿no? Hay diluvios en prácticamente todas las mitologías cosmogónicas, ¿no? O sea, de la humanidad, por eso mismo es un arquetipo. Entonces, pues es una pendejada querer verlo, o sea, de forma literal y estar buscando a ver si te encuentras, qué sé yo, no lo sé, ¿no? El linaje, el linaje, por ejemplo, de Adán y Eva. O sea, reverenda mamada, porque también es un símbolo, ¿no? Absolutamente. O sea, ese tipo de... y por eso es una tontería, ¿no? Estar cotejando como la parte científica con digamos, con las doctrinas
del espíritu, vamos a decirlo, lo que traza un mito. Vamos a hablar específicamente como de mitos. Lo que traza un mito es una evolución no física, sino espiritual y psicológica del ser humano, ¿no? Sí. O sea, sí es algo realmente serio, comprobable, cierto, ¿no? Uh-huh. Pero no de la forma literal, ¿no? O sea, ahí está el grandísimo pedo. Es que viene acompañado de cómo en el principio de cómo se conformaron las comunidades o sea, cómo fue la organización política y social de las pequeñas comunidades, a partir de cómo explicaban ciertos eventos físicos y naturales pues de la Tierra, pues, del planeta, y atribuirlos a entidades cósmicas o dioses y este tipo de cosas, y que de ahí se desprenden también, pues, digamos que lo bueno y lo malo de lo que le pasaba, pues, al ser humano, ¿no? Y ese entendimiento por decir que por qué llueve o por qué amanece o por qué, a dónde vamos cuando morimos y todas estas cosas, o sea, el mismo pensamiento de por qué estamos aquí y atribuirlo a cosas cósmicas o a cosas que, pues, que igual ahorita tenemos muchísimas cosas que no sabemos por qué pasan, pero en su momento había más, ¿no? En el pasado había más. Y entonces, pues, se le atribuían estos y el nacimiento de la idea de dioses y todas estas ondas, ¿no? Claro, y todo tiene que ver precisamente con el pensamiento simbólico, absolutamente todo. Uh-huh. Sí. Y digo, o sea, insisto, ¿no? Sin hablar peyorativamente de una postura u otra, porque realmente son complementos, ¿no? O sea, son distintas formas, digamos, o más bien distintos aspectos, distintas formas de vista, puntos de vista de un mismo fenómeno, ¿no? Porque digamos que no sé, es un tema bien complejo, ¿sabes? Sí, o sea, este tema como vamos a decirlo como hermenéutico, es probablemente el problema de problemas, ¿no? O sea, no es un problema como tal, es el problema de problemas. O sea, nos estamos metiendo aquí en camisa de 11 varas, ¿no? Sí, la neta sí, porque, pues, bueno, es el grandísimo dilema de la humanidad. Sí, no solo a nivel cosmogónico, como decía hace rato, sino pues también social, por ejemplo, ¿no? Porque, pues, cuántas cosas y problemas han devenido de malinterpretaciones precisamente de textos sagrados, por decir una cosa, ¿no? Uh-huh. Donde... Sí. Por poner un ejemplo, ¿no? Por decirlo, la virginidad como una virtud, digamos, a partir del pensamiento judío-cristiano, y que la gran mayoría de las veces se interpretó mal, o sea, es una malinterpretación, digamos, de un texto sagrado, ¿no? Porque realmente la palabra que nosotros estamos usando como para virgen, pues en el sánscrito no significa virgen así como tal, ¿no? Ajá. O sea, no es precisamente como que estuviéramos hablando de una persona inmaculada, ni o sea, sino realmente es una mala traducción, igual que, por ejemplo, el asunto de los Reyes Magos, ¿no? Bueno, me estoy yendo como a otro asunto, pero también es una malinterpretación, digamos, de una traducción de textos, ¿no? O sea, realmente ni eran reyes, ni eran magos. Ni eran magos, ¿no? O sea, la traducción, hasta donde yo sé, más acertada, digamos, es como sabios, ¿no? Sabios de Oriente. Y entonces ya cobra un cierto sentido este asunto. Sí, dices, bueno, pues con razón ahí tiene más sentido por ese lado. Que, por cierto, ahorita que mencionas a ese pedo de los Reyes Magos, precisamente leyendo este pedo, lo de las momias y todo este pedo de cómo las vemos y eso, por ahí también mencionaban que para este pedo de las momias, para que se preservaran y, pues, en pocas palabras, para que no olieran feo y todo este pedo, se usaban esto que supuestamente le llevan los Reyes Magos a Jesucristo, que es la mirra, ¿qué otra cosa? Llevan estos dos. Que estas tres cosas que llevaban eran porque en todo caso, si el bebé llegase a nacer muerto, pues era para que no oliera feo, ¿no? O sea, que estos güeyes o sea, que estas cosas, más que ser un regalo para el niño, era por si se moría.
Ok. Entonces se usaba para eso este tipo de regalillos, ¿no? O este tipo de sustancias, o este tipo de cosas que se regalaban o se llevaban en aquellos tiempos, ¿no? Es decir, pues por si te mueres te llevo este pedo. Pues así como dice nuestro supremo gobernante, yo tengo otros datos. Dale. Entonces, a ver. No otros datos, obviamente es una pendeja, otra interpretación de este Ándale, hecho, sí, ¿no? sí. O sea, Sí, realmente el hecho de que los sabios de Oriente, que para empezar ni siquiera se menciona que son 3, ni lo de los animales, ni nada, o sea, solamente se menciona lo de los sabios de Oriente, que precisamente son sabios y tienen conocimiento profundo de algunas cuantas doctrinas y conocimientos místicos, sobre todo, digamos, astrológicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna forma, ¿no? Ellos estaban avisados, digamos, uh-huh, de que iba a nacer una persona con una gran conciencia, ¿no? O sea, uh-huh. lo que ahora se le llama un avatar, ¿no? O sea, Bueno, no ahora, ¿no? De hecho, es un concepto bien antiguo. Que vamos a decir, no son conciencias que no son, digamos, producto como de la reencarnación como lo somos todos los demás, ¿no? O sea, uh-huh. es digamos, una conciencia que es producto o de una intervención directa divina, ¿no? Y esto uh-huh. no me lo estoy sacando de la manga yo, ¿no? Sí. Entonces, van realmente a recibirlo, ¿no? No tanto a adorarlo, porque adorarlo ya también es una cosa, digamos, como de intereses históricos de la iglesia, ¿no? O sea, ya que es como un símbolo del sometimiento de otros pueblos, etcétera. Pero bueno, quiérelo. Exactamente, pero bueno, más bien de repente me desvío tantito, soy un pinche divagoso. Sí. Entonces, pues tienen conocimiento de que una conciencia bastante despierta, con muchísimo potencial, pues van a hacer. Entonces, sí. lo que van a hacer es precisamente llevarles regalos que potencialicen, digamos, ese despertar espiritual en esa persona, ¿no? Sí, entonces, sí. Precisamente estos regalos, pues son como digamos, esos son esos potencializadores espirituales, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el oro, digamos que es lo que se llama un Aleph, ¿no? Digamos que uh-huh. Un mantra es como una especie de mantra visual. Sí. Un mantra como tal, pues es un estímulo auditivo que nos lleva al éxtasis, ¿no? A través de la repetición y etcétera, ¿no? Sí. Pero el oro, digamos que tiene como esta cualidad, digamos, de color, ¿no? Y de refracción de luz, etcétera, que nos puede llevar a ese mismo estado del éxtasis, pero a través de la vista, no del sentido auditivo, ¿no? Sí. Y que tiene que ver, por ejemplo, pues de manera táctil también, por ejemplo, con los rosarios, ¿no? Que es el mismo estímulo de estar pasando bolitas. Sí. Entonces, llegas al éxtasis a través precisamente del estímulo táctil de estar pasando bolas y bolas y bolas y bolas y bolas. Sí. O sea, que no es lo mismo de decirlo ahorita 2 minutos que hacerlo media hora, güey, pues te vas, ¿no? Te vas al infinito. Y lo mismo pasa con el incienso y la mirra, por ejemplo, que también son estímulos olfativos que te llevan al éxtasis. Entonces, es como una forma, digamos, en que estos sabios de Oriente pues querían propiciar que este espíritu tan dotado pues desarrollara como todo su potencial, ¿no? Exacto. O sea, que no son regalos a lo güey, ni Ajá. Pero bueno, también está interesante lo de la momificación. Ahí no tendría claro para qué sirve el oro. Pues simplemente los ¿cómo se llama? Los sarcófagos, ya ves que utilizaban tres sarcófagos, o sea, así como tipo muñeca rusa, de estar uno dentro de otro, y uno de ellos pues era oro. Que ahí lo interesante
ahora sabemos por la tecnología y por sus propiedades del material en sí, como las cosas que se pueden hacer con él, ¿no? O sea, que es más conductor, que es un metal superconductor y todas estas cosas, pero que se saben a partir de que se desarrolló tecnología para saber para qué funciona, ¿no? Pero a mí se me hace también pues un poco increíble cómo en aquellos tiempos ya era un metal precioso sin saber que tenía todas estas cualidades, ¿no? O sea, que incluso en este sentido utilizarlo para enaltecer o como tú dices, a sacar lo que tiene en sí alguna persona o lo que tú quieras, todos estos estímulos que tú dices, por ejemplo, del visual y que incluso ya viéndolo desde otro lado, o sea, la refracción y todas estas cosas, o sea, el material, a lo mejor el estímulo visual es por el brillo, pero ahora que lo sabemos es sí, el infrarrojo, o sea, todas estas luces que se reflejan y que llegan hasta nuestros ojos y que estimulan cierta parte de nuestro cerebro, o sea, todas esas cosas ya se sabían antes de que supiéramos que las propiedades del oro eran tan cabronas, ¿no? De que era tan valioso este metal en sí. Es que en realidad es valioso precisamente por sus propiedades simbólicas, ¿no? O sea, porque realmente, cuestiónate, o sea, ¿qué valor tiene el oro por sí mismo? O sea, el valor es una cosa utilitaria, así, digamos, así como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora se ocupa en los telescopios, ¿no? Porque es un metal que las propiedades así, o sea, que yo la verdad no podría explicar, pero que está ahí por una razón, o sea, que no van a poner papel aluminio porque no funciona de la misma forma. Sí, digo, estoy consciente como de ese asunto, nada más que pues, o sea, lo que me llama la atención es que su valor es más simbólico, ¿no? O sea, exactamente. Porque si valiera simplemente como para lo que me lo van a usar, valdría mucho menos. O sea, aunque sí le dan, digamos, funciones muy especializadas, ¿no? Y que tiene que ver también con los procesadores de las computadoras, etcétera. O sea, su valor es desmedido con respecto a para qué lo utilizan, ¿no? O sea, bueno, que si nos vamos a eso, hay cosas más estúpidas que valen muchísimo. Así que nada más por su valor simbólico, ¿no? Que exactamente. Es interesante. Somos animales simbólicos, ¿no? Y es sí. De lo que venimos hablando desde hace rato. Exactamente. Y todo esto, esta percepción de lo, como dices, de la realidad como es pues nada más un constructo pues, del hombre, ¿no? O sea, porque pues no es lo mismo la naturaleza para un pájaro que para nosotros, ¿no? O para cualquier otra criatura. Otra vez estamos metiendo en camisa de 11 varas. Sí. Una cosa durísima. Y esto más o menos nos lleva a retomar este asunto que tratamos hace ratito, pero que no concluimos de ninguna forma, ¿no? El asunto que comenzamos a hablar de la sincronicidad y lo del lo de los terremotos el mero 19, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pues es que en sí, o sea, este episodio, espectador, no va a llegar a ningún lado, pero se va a hacer muchas preguntas que lo va a hacer investigar. En realidad aquí no vamos a ofrecer ninguna respuesta. No, lo único que estamos ofreciendo es el tema como tal, ¿no? Sino que se haga más preguntas. Me invitaron porque me gustan estos temas, pero ni de lejos soy experto en nada, absolutamente, ni siquiera en música soy experto. Pues no, yo creo que a uno no le alcanza la vida para ser verdaderamente experto en lo que sea, ¿no? Eres experto, si acaso, y si bien te van a estar vivo, ¿no? Y cuando lo logras te mueres. Porque, como dice el viejo adagio, hasta para valer verga, vales verga, entonces... Exactamente. Quién sabe. Oye, y bueno, ya empezamos, pasamos como que hablamos un poquito de todas estas cosas que no nos llevaron a ningún lado. Pero, por ejemplo, hablando de este pedo de cosas existenciales, o no existenciales, sino pues en qué creer y no creer. O sea, por ejemplo, a ti te han pasado cosas que no sabes cómo explicar. O de que a lo mejor... De toda la vida. ¿Sí? A ver, toda la vida, ¿no? O sea, y
Bueno, al ratito retomamos este tema de los terremotos, porque es una de esas mismas cosas, ¿no? Ajá. O sea, y neta, si hay pues, como un chingo que hurgarle ahí, pero insisto, la sociedad occidental tiende a trivializar todo lo que no entiende, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente todo lo que no corresponde, digamos, al pensamiento científico como tal, o por lo menos al pensamiento científico actual, tiende a ser minimizado, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita con este pedo al respecto de los temblores sucediendo un mismo día, casi en la misma hora, por creo que 3 años, no sé si consecutivos, pero sí 3 años. De hecho, la UNAM sacó así como hecho un tuitazo, ¿no? Diciendo la coincidencia de estos fenómenos, pues no debería tomarse como que tan a la ligera. A lo mejor lo que necesitamos es nuevas formas de investigar este pedo, porque no es tan... O sea, ya que esté pasando el mismo día, pues no es como que no digamos, ay, pues es coincidencia, ¿no? Sí, no sé, es que de verdad son muchas cosas, ¿no? Y el hecho de que no sepamos la existencia de algo o que no estemos conscientes, digamos, de los mecanismos por los cuales algo se lleva a cabo, pues no es motivo para descartar ninguna explicación, ¿no? Yo sabes que a qué iba con el pedo de decirlo de esa forma del güey que decía que si con solo pensarlo estaba mamado y que la gente se burlaba, es como nada más ir con el mame, ¿no? Exacto. O sea, nada más ir con el mame de, ay, pues ahora sí, y pues ahora no, o sea, o eres o no eres, ¿no? Puede ser, quién sabe. Es como... Nada más la observación. Primero a nivel individual y después a nivel colectivo, digamos, de una cierta forma de interacción del cerebro con una especie de tejido que precisamente crea la realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido sí tiene un montón que ver por ejemplo, la sugestión, ¿no? O el poder del colectivo, o la conciencia, o la conciencia unificada, o el inconsciente colectivo, o todas estas cosas, que realmente son muchísimos factores. El problema es que pues, mucha gente pues, simplemente o lo ve como algo que se tiene que desdeñar porque no está dentro, digamos, de los cánones, digamos, de lo que es la ciencia en este momento, o pues precisamente lo tienden a simplificar viéndolo pues como una especie de coincidencia, pero pues yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, ¿tú crees que la cantidad de gente que existe en el planeta es, o sea, sí, o por ejemplo, o sea, o en México ya algo más chiquito, ¿no? Es como que podría ser un potenciador para atraer este pedo? No se atraen, porque pues no son no, o sea, se crean de alguna forma, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, digo, también está cabrón como hacer afirmaciones de ese tipo. Sí, sí. Mi punto con todo este asunto es que yo creo que sí hay un mecanismo, o sea, que realmente se puede explicar lo que tú quieras, la teoría sintérgica o con la ciencia tradicional, etcétera. O sea, sí hay algo detrás de... Y que de hecho, pues yo pensaría, pero esto nada más es interpretación mía, que la conciencia sí tiene algo que ver. Y hablo de la conciencia en un sentido general, ¿no? O sea, sí, digamos como la conciencia de la humanidad. Pero bueno, es un sistema como pues bastante complejo, diría yo, ¿no? O sea, tampoco es magia al estilo Harry Potter, así que digas, sí, mames, se me ocurre cualquier cosa y se aparece diciendo unas palabras en latín, pues no, ni de pedo, ¿no? Sí, yo o sea, soy muy, o sea, pienso mucho en este tipo de cosas que pasan porque, o sea, que sé que existen sin que haya una explicación y que a lo mejor eventualmente la va a haber, ¿no? Pero el chiste es como que, el chiste de lo que yo, de por qué pienso a lo mejor una cosa u otra es o pienses lo que tú pienses como quieras pensarlo, pero el chiste es como que ser siempre escéptico de algunas cosas, porque no puedes como que comértela siempre entera, así nada más de, pues es esto y ya la chingada, ¿no? El chiste es como que estar preguntando siempre, o sea, ¿esto sí es así? Y ese es precisamente el espíritu de la ciencia, Padre Santo, ¿no? Fíjate,
Espérame, nada más para terminar la idea. Claro, claro. Se supone que en el mundo pues somos quién sabe cuántos, tantos millones de personas, ¿no? Y me surgió la idea de todo este pedo porque vi una imagen que decía si juntáramos a toda la gente de todo el mundo, a ver si se alcanza a ver, voy a mostrarlo aquí a la cámara. Esta es una bola de carne hecha con toda la gente del planeta Tierra, calculando que todos estuviéramos ahí en una pinche plasta de carne. O sea, todos cabríamos en el ¿cómo se llama? Es el Central Park. Ahí. O sea, digo, somos una pequeña mierda, ¿no? Ni siquiera como para que todos así embarrados tapemos un país, sino que cabemos en un pinche parque ahí. Entonces, digo, por más poder mental que tuviéramos y que nos reuniéramos todos en una sola idea, se me hace así como muy cabrón que ese mismo pensamiento de todos los seres que existimos, bueno, todos los humanos que existimos en la Tierra, atrajéramos algo, ¿no? O sea, por eso yo es que lo cuestiono. O sea, que a lo mejor llega un güey y me va a decir, pues aquí está la prueba, bueno, pues ya la cagué. El chiste es como que eso, ¿no? Cuestionarse que a lo mejor eso no es tan fácil, ¿no? Y precisamente no es ni de pedo fácil, ¿no? Ajá, ni exacto. explicarlo, ni crearlo, ni etcétera. O sea, sí. Mi punto con todo este asunto es más bien pues, como la actitud de descartar todo a priori, ¿no? O sea, de cerrarse, y etcétera. O sea, pero para eso tiene que haber una idea, ¿no? O sea, tú me vas a decir, no, pues esto, y yo te voy a tener que decir, no, güey, es que esto no es así, y así, o sea, se va a ir hasta que uno se quede callado. Digo, aquí no estamos contraponiendo tu idea con la mía, sino más bien diciendo cómo es que una se puede contraponer a otra. Exactamente, y tampoco casarse con nada realmente, ¿no? Porque pues, exacto. También el mero hecho de que alguien se quede callado y el otro siga hablando tampoco quiere decir que vaya a tener la razón, ¿no? O sea, sí, exacto. O sea, muchas veces los que más hablan son los que menos saben, ¿no? Sí. Y que tengas de alguna forma una cierta argumentación tampoco, o sea, es el hecho de que algo tenga razón, ¿no? O sea, de que conozca la verdad, ni de broma. Sí, solamente es que tiene una explicación probablemente que en ese momento es más adecuada. Ajá, exacto. Porque, pues bueno, o sea, cuántas cosas, regresando ahora sí al tema que me planteabas desde hace rato, no se pueden explicar ni de broma. O sea, y pues bueno, aquí otra vez nos estamos metiendo en un tema profundísimo, así bien duro, ¿no? Pero a ver, más personal, o sea, porque a lo mejor ahorita estamos con algo muy extra, muy global y hasta universal, que pues no podríamos nosotros, bueno, al menos yo no me atrevería, como tú dices, a afirmar o a negar algo, ¿no? Pero pues existe la experiencia propia y eso sí es algo con lo que, o sea, algo que tú has vivido, que tú hayas dicho, bueno, esto es esto, o qué pedo, o sea, que es algo que tú hayas, una experiencia que tú hayas dicho, güey, ni de pedo. Un montón de cosas. Oye, pero entonces fíjate, ¿tú serás algo que atraes eso? No lo sé. O sea, pero yo sí insisto en que yo sí creo realmente en que lo que vemos no es ni de broma lo único que existe, ¿no? O sea, no. La realidad es sumamente compleja y nosotros somos una especie de filtro de la realidad. Entonces, lo que vemos es nada, absolutamente, pero nada. Okay. No sé, para mí realmente la gran mayoría de experiencias que he tenido, digamos, con cuestiones metafísicas, vamos a llamarlos así, ajá, inexplicables, sí. Esotéricas, sí. Casi siempre se conectan conmigo a partir de sueños, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, del estado onírico. Ajá. Entonces, casi todas las experiencias que tengo en ese sentido surgen a partir de experiencias oníricas, ¿no? Y que también es un tema bien complejo y bien amplio. Por ejemplo, una cosa que me sucedió y que pues, no es algo como nada más subjetivo, pues tú sabes, ¿no? Que la abuela Mati pues, tiene
Oh, sí, como conexión. Sí, o sea, mi abuela pues, se supone que es curandera, ¿no? O sea, ahorita ya no, porque pues ya está como bastante grande, ¿no? Ya no le quedaron ganas, Sí, ¿no? sí, sí. Porque, y sobre todo ella curaba en Morelos, ¿no? O sea, donde pues, la gente ya la conocía, acudía a ella y pues etcétera. Entonces, Sí. por ejemplo, una vez ella se fue a Morelos, estaba pues ahí en su casita, estaba sola, todavía estaba vivo mi abuelo, ¿no? Pero no estaba esa vez mi abuelo. Y aquella vez yo quería ir a Morelos, pero pues por cosas, no me acuerdo, tenía por ahí un concierto, qué sé yo, pues no fui. Entonces, bueno, pues ya se fue la abuela, estaba pues en su casa, si no mal recuerdo, pues ha de haber sido por ahí del mediodía. Y yo aquí en la Ciudad de México, pues me eché una jeta, ¿no? Me fui a dormir. Ajá. Me eché una pestañita de mediodía. Sí, man. Entonces yo soñé que iba a casa de mi abuela, fíjate. Ajá. Soñé que iba a Morelos, y, y pues decía mi sueño así de, pues voy a ver a mi abuela, ¿no? Qué chido. Entonces pues entraba a la casa, ¿no? Pasaba toda la vereda esta que hay que subir en su terreno, etcétera. Me paraba en la puerta y pues le tocaba, ya decía, antes sale mi abuela. Pero pues ya sabes también cómo son los sueños, ¿no? Entonces mientras esperaba que según me abrieran la puerta, de algo me acordé, no me acuerdo de qué, ¿no? Entonces me fui, ¿no? Del lugar, cambié de sueño, qué sé yo, y después le platiqué ese mismo sueño a mi abuela, ¿no? Le dije, oye, el otro día soñé que iba y no sé qué, y me dice, ¿qué día fue eso? Pues tal día, ¿a qué hora? Y me dices, ¿qué crees? Que sí fue alguien a tocar la puerta a esa hora, o sea, yo vi que alguien pasó por la ventana, así, y cuando salí a abrir no había nadie, ¿no? Entonces ella dijo, yo pensé que había sido el vecino, un señor que se llamaba Eleazar, se acababa de morir. Dice, yo pensé que don Eleazar había venido a despedirse, a saludar, qué sé yo, ¿no? Okay. Pero me dice, no, entonces fuiste tú, ¿no? O sea, pero pues para mi abuela es una cosa pues así como bastante cotidiana. Entonces me lo dijo muy quitada la pena, entonces fuiste tú, no fue don Eleazar, ¿no? Oye, pero qué interesante que al no, o sea, de todas maneras su posición de que era otra cosa también era algo así, o sea, algo extra normal. Porque para ella no es extra normal, para ella es el mundo cotidiano. O sea, sí, interesante. O sea, sí hay que tener en cuenta, o sea, más allá de muchas cosas, pues que todos somos conciencias diferentes, ¿no? Y todos somos filtros distintos de la realidad, entonces todos experimentamos una realidad diferente, ¿no? Sí. Y bueno, a esto quién sabe qué tanto signique, ¿no? ¿Y tú qué es algo bastante profundo. ¿Tú qué pensaste cuando tu abuela te dijo, pues, yo a esa hora topé que estaban tocando y pues, no era nadie, pero... Y eras tú. A lo mejor eras tú, güey. Sí. Yo pienso que realmente sí era yo, ¿no? Sí. Que realmente el que se apareció ese día sí fue yo. Sí. O sea, fue muy real en tus sentidos, o sea, en tu sueño, pues, pero sí. tú sentías la tierra en tus pies y cómo ibas caminando y el esfuerzo que hacías para subir, o sea, ¿todo esto lo sentías o cómo era? No, obviamente... Normal, o sea, como siempre, nunca te andas fijando en eso, ¿no? Sí, porque, o sea, tampoco es como que te proyectes físicamente, ¿no? Tampoco, o sea, y otra vez estamos aquí en unos temas bien escabrosos, ¿no? Porque, sí. Porque aquí ya nos podemos meter, por ejemplo, en el cuerpo del ensueño, ¿no? Por ejemplo, de la brujería que describe Carlos Castaneda en sus libros, ¿no? En donde hay una cierta dualidad, digamos, lo que ellos le llaman el doble, ¿no? Digamos que para los brujos de esa estirpe, la única dualidad que existe ni es ni espíritu, cuerpo, ni mente, nada. Solamente hay una que tiene que ver con cuerpo físico y cuerpo energético, ¿no? Y es una especie de proyección del cuerpo energético, según la explicación que tienen los brujos de ese linaje, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, pues, tú vas a tener una cierta conciencia de todo, pero como no es tu cuerpo físico, pues no vas a sentir realmente pues, lo que dices, ¿no? Ni el cuerpo, ni el peso de tu cuerpo, ni etcétera, porque no estás usando tu cuerpo físico, ¿no? Sí, a mí otra cosa. Pues fue algo más sencillo, fue una ida al baño. Así de sentir que me levantaba, ir al baño
y cuando estaba a punto de orinar, despertarme. Pero o sea, el despertarme así fue así como sentir así, o sea, el estar para sentirme yo de pie justo a punto de orinar. Cuando estaba a punto de orinar, como que sentir así y de repente despertarme en la cama y así como de, güey, yo ya estaba allá, ¿no? O sea, yo ya estaba como consciente allá. No sé si eso se le puede atribuir. Es lo que más he sentido así como de ese pedo. La verdad no te sabría decir, ¿no? Es una cosa sumamente... a eso. Exacto. Es una cosa sumamente subjetiva y sí. Y quién sabe si haya sido un sueño lúcido, una proyección astral, sí. El doble, bueno, el doble no creo, porque es una cosa ya para gente que ya ni siquiera es gente, ¿no? Sí, más pero pues, o sea, sí estás de acuerdo en que hay como distintos tipos de sueños, ¿no? O sea, y que no todos son sueños ordinarios. Y aquí cosas, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera pensar que ya no me pasa, pero no, parece que sí, pero en menor medida. Yo antes era bien sonámbulo, ¿no? Sí, ajá. Sí, y ahorita parece que todavía me ocurre, pero ya mucho menos, ¿no? Okay. Y pues me han pasado muchísimas cosas bien raras acerca de... Ahí estaría interesante que alguien que te conozca nos contara qué peripecias anduviste haciendo. Porque mucho... Ajá. De esto no te acuerdas, o sea, o sí. Exacto, es a lo que iba. La gran mayoría de las cosas que sé de lo que acontecen cuando estoy sonámbulo es porque me lo platican, no es porque yo tenga recuerdos así, o porque tomo conciencia ordinaria, ¿no? O sea, conciencia de vigilia, en algún punto inverosímil de mi sonambulismo, ¿no? Incluso una vez, por ejemplo, me lastimé las costillas haciendo algo dormido y no me dolió hasta que me desperté, ¿no? Y al otro día fue al hospital, hasta me vendaron y todo. ¿Pero qué? ¿Te caíste? O sea... No me acuerdo. No, bueno, pero ¿qué te cuentan que pasó? ¿Qué te pasó? Eso sí no lo sé, o sea... ok. Aquella vez lo que me cuentan es que me paré a desconectar todas las cosas de todos los cuartos porque estaba en la casa de mi abuela. Entonces me metí a los cuartos de todos a desconectar todo lo que había y algo me puse a gritar, no sé, del fin del mundo, qué sé yo. Y cuando me desperté estaba lastimadísimo de las costillas, ¿no? O sea, pero así brutal, ¿no? No me podía mover. Pero no sé qué hice. Yo creo que me estaba surtiendo, pero no sé qué hice realmente, ¿no? Deja de surtirte, te decía. Y montones de cosas, ¿no? No manches. Qué loco, porque yo lo que tengo sí es hablar mucho dormido. Pero ya pararme así. Y eso del sonambulismo es hereditario, ¿no? O sea, ¿alguien más de tu familia lo tiene? No sé. Yo sé que la cuestión clínica, por ejemplo, tiene que ver con ira reprimida, ¿no? Entonces probablemente por ahí también va el pedo de que de morro lo haya tenido mucho, ¿no? Porque yo siempre he sido sumamente introvertido, entonces mucho de lo que acontece no lo saco. Entonces, por lo menos ahora ya un poco más, pero de morro probablemente no. Entonces, tal vez sea uno de los porqués. Pero bueno, eso se conecta con muchísimas cosas, porque a final de cuentas, mucho de lo que llega a experimentar en esos estados, digamos, entre el sueño y la vigilia, pues creo que ya iban bastante más allá de la ira reprimida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llegué a ver muchas veces a mi abuela muerta, o sea, a mi abuela paterna, la llegué a ver muchas veces en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, ¿no? O sea, bastantes veces, como para decir realmente que fuera una cosa, pues trivial, ¿no? O algo que habría que descartar de alguna forma. Pero, o sea, ¿cómo? O sea, tú te ibas a dormir en un lugar y la veías en tus sueños. O sea, no, la veía cuando me despertaba. O sea, eso es a lo que me refiero. La veía cuando me despertaba. Entonces, alguna vez, de las veces que por ejemplo, tuve una visión más, vamos a decirlo, duradera, tenía la costumbre en aquellos tiempos de
de quedarme a estudiar hasta la madrugada guitarra sentado en el sillón que teníamos, ¿no? El sillón en donde se murió mi abuela, ¿no? Artista, que la historia también está como bastante interesante, ¿no? Ajá. Porque mi abuela estaba enferma de cáncer de pulmón, ¿no? Ella no fumaba ni nada, pero pues le terminó dando cáncer de pulmón. Okay. Entonces, la noche que se murió, se estaban haciendo como relevos, ¿no? Bueno, lo hacían desde hace tiempo. Cuidaba a mi papá, cuidaba de pronto una tía, a veces cuidábamos los nietos. Uh-huh. Entonces, aquella vez mi papá pues lo relevaron y se fue a dormir. Y de pronto le dio un sobresalto en el sueño, bajó corriendo. Uh-huh. Y alcanzó a agarrar a mi abuela así como de película, o sea, uh-huh. La alcanzó a tomar en sus brazos para el último aliento, o sea, mi abuela... ¿Tu papá? Mi papá, su mamá se le murió en sus brazos, pero, o sea, la conexión me refiero, ¿no? Sí. O sea, él dormido sintió cuando mi abuela ya se iba a morir, se paró, la fue a agarrar y se le murió en los brazos, ¿no? O sea, es una historia, pues, que ya desde ahí empieza... o bueno, es una historia que ni empieza ni termina ahí, ¿no? Pero que digamos que se pone interesante en ese punto. Yo después de eso me quedaba estudiando justamente en ese sillón donde se murió y la llegué a ver chingo de veces, ¿no? Entonces me quedaba, por ejemplo, estudiando, pero me quedaba estudiando hasta un grado tal en el que de pronto me empezaba a quedar dormido mientras tocaba, ¿no? Ajá. O sea, como que yo seguía aquí con la guitarra y ya estaba cabeceando, qué sé yo. En una de aquellas ocasiones, pues como que dije, ya estoy haciendo pura madre, ¿no? Abrí los ojos y vi a mi abuela parada en la cocina, ¿no? Sí. Y pues me ha pasado 1000 veces, ¿no? Tengo visiones así extrañas de... Pero entonces, esta visión era obviamente ya tú consciente de, o sea, está muerta. Y así de... No, o sea, te tallabas los ojos y decías, ¿esto qué pedo? Exacto, ¿no? ¿Qué hacías? Me ha pasado muchas veces que tengo las visiones, digamos, como reminiscentes de estados de sueño. Ajá. Pero ya entro bien en la vigilia y algunas permanecen, no todas, ¿no? Entonces aquella vez me pasó lo mismo, de pronto dije, estoy soñando, ¿no? O sea, porque neta me ha pasado 1000 veces, ¿no? O sea, sí. Entonces ya como que dejé mi guitarra, me hice güey, me sacudí todo y ahí seguía parada, cabrón, ¿no? Pero pues la vi de una forma muy extraña, ¿no? Porque mi abuela era... tenía su pelo cortito, ¿no? Siempre usaba una especie que no le he visto, digamos, como de blusa así estilo muy señora. Sí. Y aquella vez la vi con su pelo trenzado bien largo, ¿no? Y blanco, porque aparte se lo tenía, jamás lo tenía blanco, aquella vez ya lo tenía blanco. Ajá. Y traía una especie como de túnica y estaba simplemente parada y me estaba viendo, ¿no? Así directamente. Uy. Y no literalmente, pero sí me cagué, ¿no? O sea, me subí corriendo y luego dije, no, a ver, o sea, ya arriba en mi cuarto dije, no, a ver, agarra la onda. Sí. O sea, es tu abuela. Y ya bajé y todo, ya no la encontré esa vez, pero se me apareció varias veces después, ¿no? Alguna vez, bueno, esto sí es más como de chiste probablemente, ¿no? Me pasó el típico sueño así, como de caricatura, qué sé yo, ¿no? Entonces, alguna vez la volví a ver, ya después de ese asunto, pero ahora sí en estado de sueño, ¿no? Y le pregunté, este era casi como un sueño lúcido, porque sí estaba consciente de estar soñando, ¿no? Ajá. Entonces, le pregunté qué pedo, ¿no? O sea, a que me había ido a visitar la otra vez. Sí. Y dije, oye, abuela, la otra vez, perdón, pues me asusté. Sí, ¿no? O sea, pero pues te digo, un sueño lúcido porque yo estaba consciente de lo que había pasado, de que estaba soñando. Y así como, insisto, como de broma, ¿no? Me dijo, es que te quería platicar algo, ¿no? Me decía, y que tiene que ver con el sentido de la vida, y yo así, pues órale, a ver, platícame. No me lo alcanzó a decir, me desperté, ¿no? Por eso te digo que es como un poco de broma, ¿no? Sí, el secreto de la vida es... Y pum. Exactamente, como Mero Simpson, ¿no? Sí. Así me pasó. Y la volví a ver bastantes más veces y me dijo bastantes más cosas, ¿no? Y es la persona con quien más ha tenido, digamos, comunicación en ese sentido, como... Una interacción consciente, o sea, consciente en tu sueño podrá ser, pero al final
como que, sí sé que está pasando esto, aunque sea mi mente lo está pasando. Porque, por ejemplo, a mi abuelo materno, a él también lo llegué a ver alguna que otra vez, ¿no? Ajá. Una que otra vez lo llegué a encontrar también en estados oníricos. Por eso te digo que casi todo lo que me ha pasado es a partir de estados oníricos, ¿no? Sí. Y que a veces se funden con el estado de vigilia y a veces no. Sí. Entonces, por ejemplo, aquella vez que vi a mi abuelo, extraño, ¿no? O sea, aquí uno ya no sabe realmente, yo por lo menos yo no tengo el nivel, digamos, interpretativo, ni de conciencia, ni de poder personal, ni etcétera, para diferenciar hasta qué punto es un sueño lúcido, hasta qué punto es un sueño simbólico, hasta qué punto hay premoniciones, o si son puras pendejadas, ¿no? Sí. Entonces, pues aquella vez, por ejemplo, yo vi a mi abuelo, ¿no? Y mi abuelo estaba sin playera, ¿no? Estaba en cueros, pero nada más del torso, ¿no? Ajá. Y me empezó a platicar muchas cosas acerca de lo que es estar muerto y etcétera. Y me dijo, pero güey, te voy a enseñar algunas cuantas cosas, ¿no? Entonces me llevó en sus hombros, ¿no? O sea, me subió en sus hombros y me llevó. No sé cómo llegamos. Bueno, sí sé cómo llegamos, pero bueno, eso sí está viajadísimo, ¿no? O sea, tenía que ver con un cuervo de origami, pero bueno, eso lo voy a omitir. Sí, okay. Llegamos a algún punto en el que yo veía un montón de gente. Ajá. Que parece ser que es como toda la gente que he conocido, que conozco y que voy a conocer. Estaba toda la gente que tiene una interacción en mi vida, ¿no? O va a tener incluso interacción en mi vida. Y él me mostraba un lugar que él me decía, bueno, estamos como en una especie de lugar sin tiempo, ¿no? O sea, y aquí está lo que te digo, no solo la gente que conoces, que conociste, sino también la que vas a conocer y que de alguna forma van a influir, digamos, en tu historia de vida, ¿no? Y aquí están todos reunidos. Y sí, realmente yo veía a mis amigos de la prepa, a mis familiares muertos, a mis compañeros de ese momento, a gente que no conocía, etcétera, etcétera. Y decía aquí, o sea, todo lo que eres tú de alguna forma está determinado aquí por un montón de relaciones con esta gente, ¿no? Entonces, si algo tienes, digamos, que como una duda existencial, tienes algo que trabajar, este es el lugar para trabajarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí todas las conciencias que están, pues están como para preguntarles cosas, ¿no? Sí. Entonces yo encontraba cosas rarísimas, ¿no? O sea, incluso... Ajá, había un señor que era amigo de mi abuelo, precisamente, un don que se llama Gavino, que también tuvo una vida, puta, o sea, está como para un libro, la vida de don Gavino, ¿no? Tampoco. Y me lo encontraba yo así dando como una especie de conferencia también a un montón de gente, ¿no? Y estaba don Gavino ahí hablando, así, ¿no? Sí. Unas cosas raras, así, pero digamos que probablemente, por lo menos a nivel simbólico, podrían sí tener alguna especie de... ¿Tú en este lugar entonces veías a la gente como tal, o los veías como en fotografías, o cómo los veías? No, así como personas. Como personas que estaban ahí. Así tal cual. Okay. Así, no sé si caminando, pero pues sí interactuando entre ellos, qué sé yo. Como en una reunión, ¿no? Algo parecido, y era una especie de un claro de un bosque, ¿no? Entonces, bueno, así como todo rodeado, digamos, como por sombras de árboles, pero pues en el claro estaba toda la gente, ¿no? Que se supone que es la gente que de alguna forma tuvo y va a tener que ver con mi historia de vida, ¿no? Entonces, bueno, estaban ahí todos interactuando. ¿Esta experiencia tiene tiempo? Sí, ya tiene algunos años, ¿no? ¿Y has logrado conocer a alguien de ese sueño? O sea, la gente que no conocías en ese momento, ahora podrías decir, yo te había visto ahí. Digo, a lo mejor fíjate que eso sí no no, tal cual. Recuerdo cuestiones pues como bastante raras acerca de las interacciones de la gente, pero no recuerdo a nadie así como que diga, sí, yo te vi en el plano astral, ¿no? Tú estabas ahí. Ajá, exactamente. Por eso te digo que de pronto pues sí no tengo ni los medios ni el conocimiento de alguna forma pues, como de comprobar esto. Pero también tendrá que ver tu predisposición a este tipo de o sea, como dices, no eres un experto, pero tienes a lo mejor una mente más abierta a este tipo de
de cosas o cuestiones, porque pues a lo mejor tu mente está nutrida tanto mediáticamente, o sea, los libros que lees, las series que ves, las películas que ves, todo esto hace... Por supuesto. Sí, porque... O sea, la premisa, digamos, básica de cualquier, digamos, ciencia del espíritu, es creer, es lo fundamental. Y digamos que la diferencia, o sea, y aquí también nos podemos meter como 1000 referencias que tienen que ver precisamente con este mundo más allá del mundo, ¿no? O sea, y que tiene, o los mundos más allá del mundo, porque también hablar de un solo mundo, pues también es una tontería, ¿no? O sea, la premisa realmente es actuar, digamos, hacerlo verdad, ¿no? O sea, si es verdad para ti, o sea, sí, es verdad, ¿no? Sí. Él, pues en un plano pues que prácticamente abarca todo lo que tú eres, ¿no? Sí. O sea, y esto tiene que ver con todos los niveles de magia que tú quieras, ¿no? La curandería al estilo Pachita y la gente que controla el clima y los que hablan con los muertos, los brujos, cualquier cosa que se te ocurra. O sea, la única premisa es incluso la psicomagia de Jodorowsky, ¿no? Yéndonos ya un poquito más para acá, por ejemplo. La premisa única y digamos inamovible es la creencia. Sí. Total, ¿no? O sea, y suena como a cliché de película eriza, pero realmente es eso, ¿no? Es la creencia. Sí, precisamente en mi madre tiene un no sé, es un dicho o algo así, pero algo que como que siempre dice, si tú ves ahí, o sea, la mente es muy cabrona. A mí siempre desde morro me ha dicho eso, y ella más lo refería como, por ejemplo, cuando te sentías mal, cuando tenías un dolor de cabeza, tenías un dolor de estómago o algo así, dice, ay, no, ya te vas a sentir mejor, ¿no? Con este tecito, con este caldito te vas a sentir mejor. Decía, la mente es muy cabrona, y si tú quieres sentirte bien, te vas a sentir bien. A lo mejor en algo así, pues, más banal, ¿no? Y menos metafísico, y menos extra normal, y menos extra paranormal. Pero siempre, creo que por parte de mi madre siempre tuve esa onda de decir, pues sí, o sea, la mente sí tiene un poder por sobre muchas cosas, o sea, que no pueden ser explicadas como con aparatejos o con cosas así. Con Entonces, nada. Como que siempre sí tuve conciencia de decir, si yo lo pienso es lo que es. Entonces, exactamente. También no irse por el lado de que yo quiera hacer las cosas como yo quiero que sean, porque también esa es la diferencia de que sea un capricho a de que sea un poder mental por sobre otras cosas. Exactamente. Eso también hay que aprender a diferenciarlo, no nada más. Por supuesto. Y eso tiene que ver precisamente con el asunto de los terremotos, ¿no? O sea, que tampoco es así como, voy a manifestar un terremoto, ¿no? O sea, sí tiene que ver, bueno, para mí sí tiene que ver con un fenómeno de conciencia, pero tampoco es así como de que apliques tu voluntad de alguna forma, ¿no? Sí, o sea, sí. Es un proceso mucho más profundo y que tiene, o sea, este asunto de, por ejemplo, de lo que hablas de la curandería, es bien complejo, ¿no? Es como este caso que mencionaba de Pachita, incluso mi propia abuela, ¿no? Uh-huh. Hay veces que mi abuela, pues ya ves que hacía limpias y etcétera. Sí. A mí me pasó muchas veces de que incluso, o sea, era casi un dictamen suyo, ¿no? O sea, te hacía como algunas cuantas parafernalias, triángulos de fuego y te aventaba los ramazos y todo. Te agarraba de las manos y te veía, pero así cabrón, y te decía, vas a estar bien. Y tú lo único que podías es así a huevo, abuela, vas a estar bien. Y te curabas porque te curabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé qué tanto conozcas, digo, es el caso como más famoso, ¿no? Este caso de Pachita, ¿no? Sí. Que abría la gente con su cuchillo de monte y que incluso también el cuchillo de monte era un mero artilugio, o sea, lo podía hacer con las propias manos, si acaso, ¿no? Okay. Y cambiaba órganos, ¿no? Corazón, vértebras, te quitaba un cacho del cerebro, etcétera, ¿no? Te manifestaba, Es la que estudió como Jacobo Greenberg, ¿no?
Jacobo Greenberg trabajó un buen rato con ella, Jodorowsky trabajó un rato con ella, incluso Castaneda también estuvo con ella, y absolutamente nadie pudo desmentir todo lo que hacía, ¿no? Ni explicarlo, ¿no? Sí hay explicaciones, pero caen precisamente en el terreno, digamos, de la ciencia no ordinaria. Obviamente Jacobo Greenberg, por ejemplo, lo explica con su teoría de la teoría sintérgica, ¿no? Sí. Carlos Castaneda lo explicaba a partir precisamente del punto de encaje, ¿no? Entonces él hablaba de que se alineaba como otras fibras luminosas del universo, ¿no? Algunas fibras energéticas y que tenían que ver precisamente con la manifestación de ella, etc. Hace rato de lo que me decías, por ejemplo, a mí me vino a la mente una frase que es así como uno de los pilares de lo que es la espiritualidad en general, ¿no? Entonces decía un avatar bastante conocido, bastante poderoso, incluso milagroso. Decía, la diferencia entre tú y yo es que yo soy Dios, pero tú también. O sea, la diferencia es que ese güey se lo creía, ¿no? O sea, para ese güey era una verdad absoluta, inamovible, y esa era la única diferencia entre ser Dios y no ser Dios, ¿no? Sí. Que tú lo haces verdad precisamente a partir de tu creencia, ¿no? Y ya entonces, asumiéndote como tal, tienes pues una interacción diferente con la realidad, ¿no? Sí. Y es justamente eso que tiene que ver con los círculos de la conciencia, por ejemplo, ¿no? En cuál esfera te estás moviendo tú, qué manifiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, todo esto tiene una explicación, pero son explicaciones que no tienen que ver, digamos, con las explicaciones. O sea, es que todo mundo quiere que le expliquen las cosas en sus propios términos, por eso es que todo esto es increíble, ¿no? Hay una historia de Castaneda que también me parece como pues, una analogía bastante chida, en donde una vez pues Castaneda estaba, no sé si en una especie de reunión o no sé qué cosa, ¿no? Y alguien le decía, bueno, a ver, demuéstrame todo esto que está en tus libros, ¿no? Uh-huh. Y le decía, bueno, a ver, güey, tú crees en la ciencia, ¿no? Sí, o sea, y subrayado, tú crees en la ciencia, ¿o no? Porque en la ciencia uno no debería de creer, ¿no? O sea, exacto. O sea, es el punto de la ciencia como tal, pero el pensamiento mágico es muy poderoso y tenemos muchísimo más de seres que se rigen por el pensamiento mágico, por la fe de lo que quisiéramos, porque no me vas a decir que ahora no hay una especie de dogma por la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia ya se ha convertido en la nueva religión como tal. Entonces, bueno, regresando al punto, o sea, le dice, bueno, ¿tú crees, por ejemplo, en la existencia de los átomos? Porque son comprobables, ¿no? Ah, sí, claro, ¿no? A ver, compruébame que existen los átomos, ¿no? ¿Has visto un átomo como tal? Sí, es que hay, bueno, tú comprendes el mecanismo, digamos, de la comprobación matemática en sí mismo. No, pues no. Entonces cualquier comprobación matemática que te den no va a tener ningún significado para ti, ¿no? Porque para eso tuviste que haber cursado física 1, física 2, física 3, física 101, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Bueno, entonces yo tengo una explicación para todo este pedo, pero tendrías que haber cursado, para que le entiendas, tendrías que haber cursado brujería 1, brujería 2, brujería 101. O sea, sí una explicación, pero no la vas a entender ni de pedo. De la misma forma que si alguien que realmente sabe de partículas subatómicas te diera una comprobación, tampoco la vas a entender porque no dominas ese lenguaje, ¿no? O sea, es una cuestión que meramente hermenéutica, ¿no? De lo que hablábamos al mismo principio de la conversación. O sea, el pedo también tiene que ver cómo te estás relacionando con todo este asunto. Y que ni digo yo que sea una cosa, digamos, inamovible este asunto de las explicaciones, ni por muy eminente que sea la persona que está llevando a cabo la explicación, ¿no? Sí. Todos somos conciencias tratando de saber qué estamos haciendo aquí, nada más, ¿no? Sí. Y unos estamos más adelantados que otros, pero todos estamos en la misma cosa, ¿no? Sí, sí. No. Yo creo que ahorita que lo mencionas así, y creo que como parte de lo que siempre he visto que yo conozco lo que conozco, porque hay cosas que me gustan y cosas que no, y incluso a las que no me gustan, pues
trato de echarles un vistazo, ¿no? O sea, en cualquier tema, para saber por qué no me gustan, ¿no? En ese sentido, uno se nutre a partir de todo esto y pues se crea un criterio. O sea, creo que eso es importante, estar siempre como que... y ahorita se me vino mucho por lo como dijiste cuando hiciste esa visita con tu abuelo a todas las personas que conociste, conoces y conocerás. Pues al final somos parte de un montón de estímulos, de gente que conocemos y de cosas que vemos, escuchamos, películas y series, lo que tú quieras, y a través de eso pues explicamos nuestra realidad. De vivencias. Entonces, ajá, exacto. Entonces, esto de compartir este tipo de experiencias, como lo que nos platicaste ahorita, y de... Creo que esto, a partir, o sea, que como dices, yo no podría explicar ciertas cosas con el lenguaje en el que yo soy experto, porque no lo entenderías, pero creo que sí aprendemos mucho, o al menos yo sí lo veo, aprendemos mucho cuando las experiencias propias o personales se hablan y se dicen y se vuelven como algo más real, porque es mi experiencia por sobre lo que tú quieras creer. Yo te estoy contando algo que yo viví y cómo me pasó y cómo lo vi y qué es lo que pensé. Entonces esas experiencias compartidas son lo que también hace que surjan nuevas conversaciones y nuevas teorías acerca de cosas que no podemos explicar, que al final pues también así la ciencia y en ese sentido la magia y todas estas cosas relacionadas con lo paranormal pues también llegan a un punto en el que se descubren nuevas cosas. O sea, porque unos postulan sus teorías y sus fórmulas matemáticas y otros postulan sus nuevos descubrimientos a través de experimentación. Y pues cómo surge todo esto, pues a través de la plática, ¿no? De la conversación, de estar diciendo esto me pasó a mí, por qué hice esto, aquello, y eso está chido. Y muchas veces ni siquiera eso, ¿no? O sea, mucho de lo que ocurre, digamos, a cierto nivel, ¿no? Va mucho más allá de lo que puedes expresar verbalmente, ¿no? O sea, por ahí decía un señor que admiro bastante, ¿no? Joseph Campbell, un mitólogo así brutal. Él decía, de las mejores cosas que hay en el mundo, no se puede hablar. Okay. Y decía, de las segundas cosas mejores que hay en el mundo, se puede hablar indirectamente. Okay. De las cosas más chafas, de eso es de lo que sí se puede hablar, ¿no? Entonces justamente es eso, o sea, las cosas más importantes, más trascendentales, no se pueden mencionar directamente. Por esto regreso al tema de los mitos. Todas esas enseñanzas están encriptadas en símbolos, ¿no? O sea, porque no se puede hablar directamente de ellas. Entonces, es justamente este asunto. Entonces, mucho de lo que ocurre también en este sentido, y por eso es un tema tan difícil y tan increíble para mucha gente, es porque no se puede referir verbalmente a ello, ¿no? O sea, y sin fin, ¿no? Porque creo que, o sea, desde donde lo quieras tomar, o sea, hay para atrás y para adelante y, o sea, no le vas a encontrar nunca el cabo, ¿no? Jamás, ¿no? O sea, por lo menos no al nivel de la razón. O sea, hay cosas que puedes experimentar, pero no explicar, ¿no? Ahorita que hablabas de este asunto como de experiencias compartidas, me vino a la mente una vez que estaba platicando con un par de compañeros que ya tiene años que no veo, ¿no? Ellos eran compañeros muy escépticos. Entonces, pues bueno, algún día estábamos discutiendo bastante. Al calor de las copas. Sí, porque ellos no bebían. No bebían. Simplemente al calor de la discusión, ¿no? Okay, y incluso estábamos en la calle, estábamos parados junto a la estación de Bondojito discutiendo así acaloradamente. Porque bueno, todos éramos músicos, ¿no? Entonces, hablábamos precisamente de qué es esta cuestión de la inspiración, de dónde sale, de si es una cuestión metafísica, si se puede medir, etcétera. Entonces, pues ellos hablaban de que son simplemente conexiones neuronales. Y yo decía que tiene que ver con algo mucho más allá, ¿no? Entonces, nos empezamos a meter con la discusión de qué es real, de qué no es real, de que sí, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento la discusión se puso, pero tan densa, te lo juro así, por lo que más tú quieras. Sí. Los tres empezamos a distorsionar la realidad durísimo, pero así, o sea,
todo lo que estaba ocurriendo para nosotros alrededor, en algún momento, algunos segundos, así que fueron segundos largos, se empezó a difuminar todo. E insisto, estos güeyes, bueno, yo sí bebía en ese tiempo, pero no había bebido en ese momento. Sí. Ellos no bebían, eran absolutamente sobrios. Para los tres, lo que es la realidad, o lo que era la realidad en ese momento, lo que estaba aconteciendo en el mundo físico, objetivo, así, se empezó a disolver. Para los tres. Sí, ¿no? sí. De repente uno de esos güeyes hasta se agarró así como de un poste, así, y dijo, me mareé. Y el otro güey que era su hermano dijo, no te mareaste. Dice, para mí todo se empezó a poner borroso. Y yo no me agarré de nada, yo estaba como así, y les dije, no, amigos, es que realmente llegamos a un punto de cuestión de la realidad, de cuestionar lo que es real, lo que no es real. La Matrix, ¿no? Exactamente, o sea, todo lo que estaba aconteciendo, los carros, la estación de metro, la gente que iba pasando, en un momento la dejamos de alinear, los tres. Todo desapareció por un momento, así, y fue una experiencia compartida de los tres, ¿no? Como que llegas a un punto en que los argumentos, o sea, las palabras, como dices, ¿no? O sea, las palabras ya están de más, y pues si las palabras están de más, exacto, el entorno en el que estás está de más, o sea, ya dices, güey, es que no, o sea, es como que ya no, así cada vez más. En ese momento... Creo que sí me ha pasado, como lo estás diciendo. En ese momento, la plática tomó otro rumbo. O sea, ya no era una cuestión de explicar ni de decir sí o sí no. Fue bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Porque fue innegable que nos pasa a los tres al mismo tiempo y que todos lo interpretamos de formas distintas, pero algo sucedió. Pero se compartió, ¿no? O sea... Absolutamente, o sea, y fue así una cosa de segundos, pero por lo menos yo lo sentí larguísimo, o sea, larguísimo de verdad. Sí, ¿no? sí, o sea, y estos chicos, así pues, absolutamente escépticos de prácticamente todos estos asuntos, pues, no supieron cómo... O sea, darle explicación, ¿no? Porque realmente, pues mucho de esto, o sea, son chaquetas mentales en el asunto de la explicación. ¿Cuántas cosas? La mente requiere explicaciones, pero el mundo no, ¿no? O sea, el mundo es algo que a veces solamente se puede atestiguar y nada más. Ándale. Sí. Sí, pues no hay cosa, no hay palabra que explique o que le dé razón a este pedo. Más o menos sé como que lo que te refieres, porque sí he tenido, no he tenido la experiencia con alguien más, o sea, de decir, güey, ¿te pasó? Sí me pasó. No, pero sí he sentido el momento en el que, o sea, las palabras me empiezan o sea, que yo estoy hablando y no sé ni qué estoy diciendo, porque a lo mejor de lo que sea que esté hablando, o sea, que ya estás hablando tanto de eso que, o sea, ya, güey, ya cállate, ya. Las palabras sirven para algo y hasta un cierto punto, y más allá de eso, insisto, son chaquetas mentales. Sí. No hay más, ¿no? Está bien chido ese pedo de estirar la realidad, ¿no? O sea, darle así como que ese estirón para ver si sí es cierto que aguanta tanto. Y aquí los que no aguantamos somos nosotros, ¿no? O sea, la realidad ahí está, ¿no? Lo que no aguanta es la conciencia. Porque, pues, bueno, el mundo y el universo es infinito, ¿no? Nosotros como seres finitos, pues no podemos abarcarlo. Es que es esto, o sea, como que retomamos todo lo que hemos estado hablando. El estar, o sea, nuestra percepción de la realidad es como esta percepción para, pues, no volverte loco, porque en realidad creemos que tenemos el control de lo que está pasando o de lo que estamos haciendo, cuando en realidad todo es un puto caos. O sea, y realmente esa es la verdad. Probablemente no sea como tal un caos, ahí sí no te sabría decir, ¿no? Ajá. Más bien habría que definir qué es un caos. Ajá. Pero pues más bien uno lo toma como caótico porque vive en un mundo muy reducido, ¿no? Entonces te sales, como dices, de esa burbuja y pues no sabes cómo interpretar realmente todo. Todo pierde sentido. Sí, y caos me refiero al pedo de que realmente nada está bajo el control de nosotros. O sea, ni siquiera ir a nada. Cagar, cuando te anda, pues tienes que ir. O sea, por más que te aguantes,
en un momento vas a tener que cagar aunque no quieras. Exactamente. Entonces el caos es, para mí, desde este punto, es eso, ¿no? O sea, que pretendemos que estamos en control, pero ni siquiera podemos tener control de las cosas que pasan dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Pero pues qué hueva, ¿no? O sea, eso de... Sí. El chiste es ya, mira, dejarse llevar, observar, estar en un podcast de vez en cuando para hablar de esto y seguir con la vida. Así mero. Y aquí pudiéramos estar hablando 2, 3, 4 horas y no acabamos. Pues ya para despedirnos, la neta estuvo chido y muy interesante saber que pues que obviamente que no somos los únicos. Digo, a mí no me han pasado cosas tan cabronas como a ti, pero es interesante saberlo y saberlo de primera mano de a quien sí le ha pasado. Y seguramente a más personas les ha pasado y lo han interpretado de otra forma, ¿no? Como cada quien tiene habla de la feria, no, habla, ¿cómo va ese dicho? Habla de la feria por cómo le fue, ¿no? Ajá, algo así. Entonces, qué chido que te diste el rato para estar acá contándonos estos pedos bien extranormales, locochones. No, pues qué chido que me invitaste, estás sabrosona la plática. Sí, o igual y pues después te jalas otra vez y hablamos de otra cosa. Qué sé yo, de música a lo mejor. Sí, o sea, la música también tiene un aspecto bien simbólico, bien metafísico, ¿no? Trascendental, pues que está bien oculto también precisamente pues por cuestiones meramente, pues a veces vamos a decirlo, pues de mercado puede ser, ¿no? O de cuestión de control social, ¿no? Ya si nos ponemos más conspiparanoicos, etcétera, ¿no? O sea, es una llave que muchas veces es una llave trunca precisamente para que no puedas abrir ninguna cerradura, ¿no? Sí. Pero bueno, para eso hay que dejar de escuchar música comercial. Sí, también. Hay que abrir más la mente un poquito más allá, o sea, escuchar algo que no sepas ni qué es, nada más por escucharlo. Con contenido simbólico, ¿no? O sea... Sí. O sea, salirte de la zona de confort, pero de todo sentido, ¿no? O sea, de escuchar, de ver, incluso de probar, de lo que tú quieras. Sí, bueno, pues ya igual nada más como para ir cerrando este asunto porque ya nos colgamos. Sí, bueno. Pues es como estas categorías que tenía Severino Boesio de la música, ¿no? Decía que está la música mundana, la música humana y la música instrumental. La música instrumental es precisamente esta música que escuchamos todos los días, la música de los instrumentos musicales. Uh-huh. Y bueno, pues este vato decía que justamente esa es la música que no hay que escuchar, ¿no? Porque es un digamos, es alimentar el apetito concupiscente nada más, ¿no? Sí. O sea, a lo que tenemos que aspirar es precisamente a la escucha y la percepción de lo que él llamaba la música mundana, o sea, la música del mundo. Sí. O sea, la música que acontece perennemente en el universo, ¿no? La música de las esferas, etcétera, etcétera. Sí. O sea, pero igual, ese es un tema que... Ese es otro tema. Unas 2 horas. Pero sin problema, ¿no? O sea, podemos hacer una tesis nomás de ese tema. Simón. Va. Pues, entonces quedamos en eso de pasar ahí, de que me corras tus eventos, unas fechas, pues ahí nomás para postearlas, para que la banda que le interese ir, pues vaya. Y qué chido, pues ahí te mando un saludote. Arre, pues, entonces, ahí nos andamos topando y... Pues cámara, banda, ahí se cuidan y ahí andamos. Ahí nos solemos. Dale pues, cámara, Miguelón. Al tiro. Dale pues, bye.